Nuevamente le saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Logística y Distribución Comercial dentro de la carrera de licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos desarrollando el tema 5.1, Fundamentos sobre la ubicación de instalaciones. Este es el segundo video de 3 que hemos preparado para el desarrollo de este tema. Recordemos, jóvenes, que en el video número 1 terminábamos con la pregunta del foro, la primera pregunta de 3 preguntas que ustedes deben de responder de forma breve pero clara en este foro primero del tercer periodo. La pregunta que hacíamos al final de ese video era que ustedes definieran el tipo de empresa de acuerdo al criterio teórico que se vio en ese video número 1, qué tipo de empresa o qué tipo de local o qué tipo de instalación es el que la empresa ha ubicado o ha instalado en un lugar geográfico determinado. Es decir, ustedes van a poder ver ese video para conocer el fundamento teórico y poder clasificar a esta empresa que ha sido ubicada o localizada en un lugar determinado. Ok, la segunda pregunta vamos a hacerla en el transcurso del video para responder esa segunda pregunta del foro. Ok, ahora vamos a ver algunos factores de decisión que las empresas a través de sus administradores deben tomar para efectos de poder ubicar sus instalaciones o locales, ya sean estas plantas productivas, centros de distribución o locales comerciales para la venta. Ok, entonces veamos esos factores. La decisión gerencial sobre la ubicación de instalaciones en términos logísticos implica considerar estos factores. El primer factor, que es el factor casi más determinante, es el factor más relevante, es el costo. Ok, muchas veces vemos este factor implícito de manera directa a la hora de tomar la decisión dónde vamos a ubicar una instalación nueva, sea esta una planta de producción, un centro de distribución o un local comercial para la venta. O puede ser una instalación combinada. Ya decíamos en el video anterior que esa instalación combinada puede ser una planta de producción que a la vez es centro de distribución o que a la vez puede ser local comercial o un centro de distribución que a la vez es punto de venta o local comercial para la venta. A manera de ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, el caso de una panadería que produce y vende en el mismo lugar, pues es una instalación combinada. Tiene producción, porque tiene su planta de producción en ese lugar físico y ahí mismo hace la distribución comercial, porque ahí mismo vende. Por lo tanto, tiene de manera combinada los 3 tipos de instalaciones que se pueden ubicar o localizar. Ok, veamos este primer factor, es el costo. Este factor costo es el que debemos de tomar en consideración para efectos de evaluar o medir rentabilidad, lo que le resulta a la empresa más conveniente en términos económicos. Para ello vamos a aplicar el criterio del costo total mínimo o el criterio de la máxima utilidad, que básicamente se refiere a lo mismo. Es decir, en este caso vamos a decidir dónde vamos a ubicar la instalación. Eso va a depender de una evaluación económica que hagamos los administradores de la empresa y vamos a decidirnos por aquella que resulte más económica. Nosotros vamos a ver al final de este video número 2, de manera general, pues, cómo se expresa o cómo se explica ese principio del costo mínimo aplicado a la ubicación de instalaciones. Pero bueno, tomemos en cuenta, lo vamos a retomar más adelante, este factor costo como un factor crítico importante, que es el que mueve o impulsa prácticamente a las empresas a través de sus administradores a tomar la decisión. Es como el factor más relevante o el más importante. El siguiente es el número de locales o el número de instalaciones que se van a abrir. Bueno, puede ser que de repente haya empresas que se tomen se tornen los administradores ante esta situación y tengan que decidir, pues, si van a abrir uno o más de un local. Bueno, este va a depender del tipo de local, pues depende de si es planta de producción, centro de distribución o es un local comercial o un punto de venta para comercializar los bienes. Resulta que es más difícil ubicar una sola instalación que abarca varios procesos o varias actividades como producción, distribución y comercialización que ubicar a una planta de producción que solo hace eso, o que ubicar a un local comercial que solo comercializa, o que ubicar un centro de distribución que solo eso hace. Entonces es más difícil ubicar o decidir dónde vamos a ubicar una instalación combinada, que
tiene más de un proceso, es decir, produce y distribuye, o produce, distribuye y comercializa. Perdón, que una sola actividad que realiza nada más una de estas funciones o una de estas actividades. Ok, las instalaciones únicas que tienen dos actividades distintas o más, que en este caso pueden ser hasta las tres que ya hemos explicado, pues demanda o exige un mayor esfuerzo de parte de los administradores por hacer un análisis financiero más exhaustivo, más detallado, para decir dónde les conviene abrir la instalación. ¿Qué es la práctica común que nosotros observamos en microempresarios o microemprendedores? Aquellas personas o grupos de personas que se unen para iniciar un negocio. Bueno, en nuestro medio, en el marco salvadoreño, lo que observamos es que las empresas comienzan en la casa de uno de los socios o del único socio. Pues comienzo mi negocio en mi casa. En mi casa yo comienzo a producir algo y lo comienzo a comercializar. En la medida voy creciendo, pues después me voy a mover. Pero esa es la realidad que vemos en nuestro medio. Hay muchos microempresarios, microempresas, algunas pequeñas. Bueno, incluso a veces podemos encontrar hasta empresas que ya se consideran medianas, que pueden estar ubicadas en un lugar donde nacieron, pero generalmente pues no necesariamente es el lugar más conveniente. Bueno, esta situación pues es algo que es parte de la idiosincrasia nuestra del empresario salvadoreño, pero es una realidad, ¿verdad?, con la cual nosotros contamos en nuestro medio. Más sin embargo, lo ideal sería que se haga un análisis exhaustivo, detallado, pues dónde conviene, dónde voy a abrir mi instalación, dependiendo de la naturaleza del tipo de instalación. Y si es más de un local, pues igual, ¿dónde vamos a ubicar los locales? Si voy a tener mi planta de producción en un lugar y mi centro de venta o mi centro de distribución en otro lugar, separados geográficamente. Entonces, es más difícil tomar la decisión de una sola instalación que abarca más de varias actividades o procesos que de manera separada ir ubicando a cada una de las instalaciones o centros de trabajo. Veamos otro factor. El otro factor es el factor tamaño de la instalación, la dimensión física que pueda tener esta instalación. La podemos clasificar en base al criterio que ustedes están observando en esta lámina como instalaciones grandes, instalaciones medianas, instalaciones pequeñas o microinstalaciones. Algo que ya decíamos anteriormente que hay que tomar en consideración es cuando se tiene la posibilidad, se tiene la oportunidad de comenzar una operación, un negocio, una empresa, y para eso vamos a abrir un local nuevo, independientemente de la naturaleza de esta instalación, sea planta de producción, sea un centro de distribución o sea un local para la venta, o puede ser una instalación que mezcle varias actividades. Bueno, hay que considerar que si existe la posibilidad de hacerlo, hay que dejar un área de expansión futura que puede rondar entre el 20 y el 25% de área física para posible expansión en el futuro. Obviamente esto está amarrado también a la naturaleza de la demanda del producto o servicio que la empresa va a producir y comercializar, o que solamente va a producir o que solamente va a comercializar. Entonces es de tomar en consideración la demanda. Si se prevé que la demanda es creciente en el futuro, es decir, que va aumentando con el tiempo, pues obviamente lo que hoy tenemos como tamaño de instalación probablemente ya no dé abasto en el futuro y sea necesario ir expandiendo. Para eso hay que ir previendo, dejando un área de expansión futura. Y eso es recomendado siempre. Por lo tanto, pues la dimensión física de la instalación, el tamaño que va a tener la instalación, es un factor que hay que tomar en cuenta. Aquí aparece una clasificación dependiendo del área que utiliza esa instalación. Por ejemplo, una instalación grande la podemos considerar como aquella que tiene 1000 metros cuadrados o más. Es decir, estamos hablando de un área bastante amplia, de 1000 metros cuadrados para arriba, ya se puede considerar en términos físicos una instalación grande. Una instalación mediana, pues aquella que ronda entre los 300 y los 1000 metros cuadrados. Una instalación que se considera pequeña, pues puede andar rondando entre los 100 y los 300 metros cuadrados. Y una instalación pequeña, microinstalación, en este caso, pues aquella que ronda entre el 1 y 300 metros cuadrados. Entonces, estas van a depender también de la naturaleza del negocio, de la naturaleza de la actividad que se va a desarrollar en esa empresa. Ok, también es de considerar el sitio físico, el sitio geográfico como otro factor de decisión. ¿Dónde la voy a instalar?
¿dónde la voy a ubicar? ¿En qué lugar específico? Bueno, para eso pues hay que considerar que dependiendo del tipo de instalación que vamos a ubicar, así será el lugar geográfico que va a convenir a los administradores. Los centros de producción conviene ubicarlos, ya decíamos, cerca de las fuentes de materias primas. Los locales comerciales para la venta conviene ubicarlos donde están los clientes, es decir, directamente en el mercado donde están los consumidores o los compradores. Y los centros de distribución en algún punto intermedio. En todo caso, pues la naturaleza del giro de negocio en el cual la empresa va a estar inmersa, ese va a ser el que va a incidir sobre la toma de decisión de cuál es el sitio que vamos a elegir. Ahora nosotros vamos a ver el factor de costo, retomando aquello que mirábamos como el factor costo, el primer factor, como es el factor crítico, el impulsor más importante que hay que tomar en consideración y casi que es el que todas las empresas llevan a cabo a través de un análisis financiero. Para eso se aplica el principio del costo total mínimo. Veamos, vamos a tratar de comprender rápidamente este esquema. Tenemos acá un eje vertical, que es este mismo eje vertical, tanto a la izquierda, lo estoy marcando con el puntero del mouse, como a la derecha. Ahí tenemos reflejados los costos, los costos. Ok, acá tenemos un costo bajo, un menor costo. En la parte baja y en la parte alta el costo se eleva. Veamos. Y la línea horizontal es la ubicación geográfica. Por ejemplo, fuentes de materias primas están hacia la izquierda, donde están los clientes consumidores hacia la derecha. Por ejemplo, veamos la línea verde. La línea verde lo que nos dice es, esta es una línea de costos que me refleja el costo en el cual voy a incurrir por instalar o ubicar una planta de producción, ya sea cerca de donde están las materias primas o cerca de donde están los clientes en el mercado. Si ustedes observan, si yo ubico una planta de producción cerca de las fuentes de materias primas, mis costos se van a reducir. Los costos de ubicación o de instalación de esa planta de producción o ese centro de trabajo, si esta es una planta de producción. Esos costos van a ser más bajos si los ubico cerca de las fuentes de materias primas. En la medida yo me alejo de las fuentes de materias primas y me acerco hacia el mercado, mi costo de ubicar una planta de producción se va a elevar, se hace más alto. Por lo tanto, ¿qué conviene? Tener cerca de las fuentes de materias primas mi planta de producción, porque mis costos de instalar ese tipo de empresa o ese tipo de centro de trabajo es menor. Por el contrario, veamos la azul. La azul es una línea de costos de ubicación de un local comercial o un punto de venta. En este caso, ¿qué conviene? Ubicarlo cerca donde están los clientes consumidores en el mercado. Si ustedes observan, en la medida en la que yo me acerco al mercado meta, donde están los clientes, compradores o consumidores, mi costo se va reduciendo, es menor. Pero en la medida en la que yo me voy alejando del mercado, me voy moviendo hacia la izquierda, mi costo se va para arriba, se va elevando. Esto sería el equivalente a decir que me voy a alejar del mercado y voy a abrir mi centro de venta hacia donde están las fuentes de materias primas. Quiere decir que mi costo de instalar ese tipo de empresa o ese tipo de centro de trabajo se va a elevar. Por el contrario, se reduce si me acerco al mercado. Entonces, ahí tenemos el tipo de instalación, ya sea planta de producción o local para la venta. ¿Qué pasa cuando es un centro de trabajo combinado? Es decir, ahí tenemos la naranja, la línea de costos totales para la ubicación de una instalación combinada que tiene planta de producción o planta productiva, más tiene un local comercial o un centro de distribución, un centro de ventas. Ahí se resulta más difícil. No es tan fácil tomar la decisión cerca de las fuentes de materias primas o cerca de donde están los clientes consumidores en el mercado. Va a depender de qué? De el costo mínimo, es decir, ¿dónde tengo mi costo mínimo? Y esta línea que está acá me está reflejando esa línea de costos. Por ejemplo, si yo me voy a ubicar cerca de donde están las fuentes de materias primas, mis costos de ubicar una instalación combinada se van a elevar. Si me voy ubicando cerca de donde están los clientes consumidores, mi costo se eleva. Por lo tanto, conviene en un punto de equilibrio que puede generalmente ser un punto intermedio. Y este es el principio del costo total mínimo aplicado para la ubicación de instalaciones. La segunda pregunta del foro en el cual van a participar es, ok, ¿dónde está ubicada la empresa que investigamos en el primer periodo? ¿Está cerca de las fuentes de materias primas? ¿Está cerca de donde están los clientes consumidores? ¿O está en un punto intermedio? ¿Sí? Ok, esas son las primeras dos preguntas. Así que nos continuamos viendo en el video número 3.